Muy bien, muchachos. Como ustedes saben, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Templanza, muy bien. ¿Ustedes se acuerdan cuál era qué número era este fruto del Espíritu? 9. Muy bien, el último, exactamente. El día de hoy vamos a terminar con esta prédica que se ha alargado bastante, ¿cierto? Por alrededor de 9 semanas, 9, 10 semanas más o menos, porque primero empezamos a explicar qué era el fruto del Espíritu. Después de esto explicamos cada uno de los frutos del Espíritu, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar específicamente de uno. ¿Cuántos de ustedes se conocen el versículo de Gálatas 5, del 22 al 23? ¿Se lo sabe? ¿Cuál sería? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, Benignidad. bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, muy bien. Exactamente, ese es el versículo de Gálatas 5:22, pero como ustedes saben, hay varias versiones de la Biblia que explican este versículo de diferente forma, ¿cierto? O tal vez no es que lo explican de diferente forma, sino que lo traducen de diferente forma. El día de hoy vamos a leer acerca de la templanza, entonces vamos a hablar específicamente de la nueva versión internacional de la Biblia que dice: cierto el que dice, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero en la nueva versión internacional dice que la templanza es autocontrol. Autocontrol. El día de hoy estamos hablando específicamente de la templanza. Como ustedes saben, hay muchas versiones de la Biblia. Pero hay algo que me llama bastante la atención, es que la nueva versión internacional habla de templanza con el término autocontrol o dominio propio. Esto me hace pensar, ¿en qué debería yo tener autocontrol o dominio propio? ¿En qué cree usted que debería tener autocontrol o dominio propio? Carácter. Específicamente le pregunté a él. ¿Perdón? De su persona. En todas las áreas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Como les digo, me puso a pensar en qué debería yo tener autocontrol. La respuesta, como siempre, la podemos encontrar ¿dónde? En las Escrituras, muy bien. Lo puedo encontrar en la Biblia, pero como ustedes saben, primero necesitamos saber qué es la templanza, qué es el autocontrol para poder estar en contexto, ¿cierto? La templanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Contiene bastante, ¿cierto? La templanza. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la mansedumbre, el cual era ser humilde. También llevaba un poco de autocontrol, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a ver acerca del autocontrol un poco más englobado, porque lleva un poco de todo. Es un valor que permite al individuo tener dominio y control sobre sus actos, logrando mantener el equilibrio a través del disfrute de las cosas buenas, sin caer en el exceso, ya que se puede transformar en un daño. Por ejemplo, el alcohol, la comida, los vicios, que pueden ser peligrosos si se deja a un lado la templanza, ¿cierto? Como dicen, todo en exceso es malo, ¿cierto? Si abusamos del dinero, estamos poniendo al Señor en otro lugar, ¿cierto? Si abusamos del alcohol, estamos poniendo al Señor de segundo, tercero, cuarto, quizás hasta lo saquemos de la lista, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener templanza, porque nos da autocontrol sobre las acciones y los beneficios que obtenemos de esta vida. La templanza es moderación, es mesura, ponderación, es cuidado y prudencia. Entonces, ya con esto podemos responder la pregunta que hice al principio, ¿cierto? ¿En qué debo tener yo autocontrol? Entonces, debo tener autocontrol en el exceso de cualquier cosa que sea buena o mala, que nos genere disfrute, placer o deseo. En esto debemos tener autocontrol. Cualquier cosa, ya sea buena o mala, tómelo como usted quiera, ¿verdad? Hay personas que tienen diferente percepción de lo bueno y lo malo,
Mas sin embargo, cualquier cosa que le genere deseo o disfrute o cualquier cosa que le genere algo que le apasione en su vida más que el Señor, ya se convierte en algo que controla su vida. ¿Cierto? Ya no es Dios quien está controlando su vida, sino que es cualquier disfrute o deseo que esté primero que el Señor. Entonces, Aristóteles, en su libro La Gran Moral, indica que la templanza es el punto medio entre dos extremos contrarios. Y es así, si a mí me gustan los partidos de fútbol y de vez en cuando veo los partidos, no estoy excediendo del gusto que tengo por el fútbol, ¿cierto? Porque nada más los veo de vez en cuando. Pero si a mí me gusta el fútbol y pinto mi casa de morado blanco, o de rojo y negro, o de amarillo y rojo, o como usted guste, y lo único que hago es hablar de los jugadores, no voy a la iglesia por estar pendiente de los puntajes o de los partidos, y ponemos todo de lado solo por el fútbol, he convertido el gusto en una prioridad. Lo cual ya no tengo control sobre eso, sino que eso tiene control sobre mí. ¿Cierto? En mi vida incluso puede tomar el primer lugar, y no solamente con el fútbol. Puede ser el dinero, pueden ser drogas, puede ser alcohol, pueden ser las mujeres, pueden ser muchas otras cosas, incluso hasta los hombres, ¿cierto? Para las mujeres. Entonces, hay muchas cosas que pueden ocupar el primer lugar que le pertenece al Señor en esta vida, pero todas estas cosas son pasajeras. En San Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Se imaginan ustedes que llegue el día del juicio y por estar de glotones, excediéndonos en todo lo que ofrece este mundo, no estemos preparados? Qué difícil situación, ¿cierto? Es como llegar frente a un juez y no saber qué decir, ¿cierto? ¿Ustedes creen que eso va a salir bien? Para nada, ¿verdad? Imagínense que nosotros pasáramos toda nuestra vida de glotones, buscando dinero, buscando alcohol, buscando drogas, buscando mujeres, y que el día de mañana nos llame el Señor a dar cuentas. ¿Qué le vamos a decir? Señor, hice todo menos tu voluntad, ¿cierto? Abusé de todo menos de tu amor, ¿cierto? Que es lo más importante. Entonces, tenemos que aprender a tener autocontrol sobre las cosas que ofrece este mundo. Recuerden que nada de lo que ofrece este mundo es santo. Todo está lleno de pecado. Entonces, la Biblia también habla acerca de la templanza con respecto al alcohol. Se encuentra en Efesios 5:18 que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si una persona no modera el consumo del alcohol, será imposible que el Espíritu Santo guíe las decisiones de esta persona. Como se los digo a veces, por eso es que es muy importante que vengan sobrios, porque cuando no estamos sobrios, no podemos controlar nuestras acciones. Y si no podemos controlarlas ni nosotros mismos, ¿cómo creen ustedes que Dios va a controlar sus acciones si está lleno de alcohol? Imposible no es, pero sí es muy difícil, ¿cierto? Incluso hasta un pequeño comentario a veces les disgusta y ya se hace un problema grande, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante no abusar de las cosas que ofrece el mundo. Será imposible que el Espíritu Santo guíe las decisiones de esta persona. El alcohol tendrá el control. Lo mismo sucede con cualquier cosa que no se maneje con templanza. El estándar bíblico por los cristianos es: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿cierto? Si nosotros vivimos por el Espíritu, no puedo decir, yo amo al Señor, pero salgo de acá y lo primero que hago es buscar una pachilla o un purillo o lo que sea, ¿cierto? ¿Cómo le está demostrando usted el amor al Señor con estas cosas? Primero que nada, no se está demostrando amor ni usted mismo, ¿cierto? Porque se está haciendo daño solo. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No importa si es el alcohol, la comida, la lujuria o la avaricia, cualquier deseo de la carne que no es controlado se convierte en nuestro Dios activo. Y recordemos que solo hay un Dios verdadero, ¿cierto? ¿Cuántos dioses tiene usted, Fresa? Solo uno. Solo uno, muy bien, pero cualquier cosa que esté en su lugar se convierte en un Dios activo en su vida. Ya sea el dinero, ya sea el alcohol, ya sea la avaricia, ya sea la lujuria, cualquier cosa que esté en primer lugar se convierte en su Dios activo. Por ende,
Dios termina quedando en segundo, tercer o hasta fuera de la lista como se los había dicho antes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Recuerden que la Biblia dice que no debemos servir a dos señores, ¿verdad? La templanza o el autocontrol es uno de los frutos que el Espíritu Santo trae cuando moran los creyentes. Es imposible vivir vidas santas y agradar al Señor sin autocontrol porque nuestra carne solo quiere agradarse a sí misma, ¿cierto? Si seguimos los deseos de nuestra carne, por ejemplo, si el día de hoy yo digo, uy, tengo muchas ganas de comer chicharrón y me voy a Puriscal a comer chicharrón y mañana me voy a comer pollo a qué sé yo dónde, y así todos los días, ya estoy poniendo de prioridad la comida, ¿cierto? Entonces, ya estoy faltando a la iglesia por ir a tal lugar a comer, ya estoy faltando a las prédicas por ir a tal otro lugar, y todo esto hace que el Señor quede en segundo lugar. Por ende, la comida terminó siendo el primer lugar en mi vida, ¿cierto? Lo cual se convierte en mi Dios activo. Más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecadora. Eso dice en Romanos 7, de 21 a 25. Más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los deseos de su naturaleza pecadora. ¿Por qué dicen su naturaleza pecadora? ¿Por qué creen ustedes que dicen que somos por naturaleza pecadores? Muy bien, porque nacemos del pecado, exactamente. Pero eso no implica que porque nacimos del pecado no podamos redimir nuestra vida, ¿cierto? Ya el Señor murió en una cruz para salvar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y salvar nuestras vidas, para liberarnos. Entonces no tenemos por qué vivir atados al pasado. Al contrario, en vez de seguir los deseos de nuestra naturaleza pecadora, mejor busquemos seguir los deseos de la voluntad del Señor, ¿cierto? Que son los que nos van a dar vida eterna. No obstante, algunas personas equivocadamente piensan que la templanza significa que podemos entrar a jugar con el pecado siempre y cuando no nos dejemos vencer por él. ¿Ustedes creen que esto es correcto? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Muy bien. Dice que no podemos servirle a dos señores, ¿cierto? Y dice la Biblia que no le gusta a la persona tibia. Él quiere o frío o caliente. Estamos o no estamos, ¿cierto? Entonces, si estamos en esa jugadera con el pecado, ¿qué estamos haciendo? Tibios, ¿cierto? Tibios. Muy bien, tibios. ¿Por qué? Porque hoy vengo a la iglesia, escucho la palabra, me porto bien, salgo de la puerta y me comporto completamente diferente. Sí, como dice Dios, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Imagínense, seremos vomitados de la boca del Señor por ser tibios. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos servir a dos señores. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Exactamente. Eso no es lo que este versículo dice. Significa que además de la templanza debemos ser prudentes y sabios. Cuando deseamos agradar al Señor vamos a mantenernos lejos de cualquier cosa que tenga la apariencia de maldad. Vivir una vida con templanza no significa que podamos pecar siempre y cuando solo sea un poco, ¿cierto? Nada que ver. ¿Qué quiere decir esto? Que porque yo le corté ahí su mano no va a pasar nada. Solo porque le hice un pequeño rasguño. Entonces todos los días le hago el mismo pequeño rasguño y cuando usted se da cuenta ya no tiene mano, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Si hacemos un pecado aquí, un pecado allá, un pecado acá, un pecado allá. Recuerden que para Dios todos los pecados pesan lo mismo. Sea pequeño, sea grande, todos los pecados pesan lo mismo. Entonces, incluso si ustedes dicen que porque voy a pecar un poquito no me va a pasar nada, no. Ya con solo eso está cometiendo un error. Porque sea pequeño o sea grande, el pecado es pecado. Y a la hora que el Señor lo llame a dar cuenta, le va a decir, usted pecó. Y este es el pecado que usted hizo. Sea pequeño para usted, para mí vale lo mismo. Es un pecado, ¿cierto? Es lo mismo, es lo mismo. Lo que vale es la acción. Y ya con solo eso, por robarse 5 colones o por robarse 1 millón,
la palabra clave está antes de todo, del monto, robarse, ¿cierto? Entonces ya con solo eso cometió el pecado. Dice la Biblia, no robarás, ¿cierto? Pablo describe la templanza bíblica en 1 Corintios del 9 a 27, dice, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Incluso Pablo sabía que el poder de la carne tenía para derribar su ministerio, así que negó a su carne lo que deseaba para poder formar su fuerza de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les predico a ustedes acerca de la templanza, también tengo que aplicarla en mi vida. Si ustedes le predican de la templanza a usted, tiene que aplicarla en su vida también. Porque usted que sabe que si él se salva porque usted le predicó de la templanza, usted quede descalificado solo porque usted no la aplicó. Qué injusto sería, ¿cierto? Yo busco un siervo para el camino del Señor, pero yo no lo aplico, entonces yo quedo fuera de la lista. Entonces, por eso es importante que también lo apliquemos en nuestra vida. Recuerden que el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si usted no se ama, ¿cómo le va a dar amor al prójimo? Si usted no tiene templanza, ¿cómo le puede predicar de la templanza a su prójimo? ¿Cierto? Si usted no es humilde, ¿cómo puede predicarle de la humildad a su prójimo? Todo esto va de la mano. Primero tenemos que cumplirlo nosotros para que de nosotros pueda salir lo bueno, ¿cierto? Lo opuesto a la templanza es la autoindulgencia. Cuando desarrollamos actitudes de permisidad en algunas áreas, esta permisidad tiende a extenderse también en otras áreas. En cambio, cuando nos mantenemos bajo control físico, mental y espiritual, estamos capacitados para ser más eficaces en nuestra misión de representar bien a Cristo. Si no tenemos templanza o autocontrol, ¿cómo podemos ser eficaces representando a Cristo? Si a mí me dan un fresco y yo abuso de este fresco, si a mí me dan una botella de alcohol y yo abuso de esta botella de alcohol, ¿cómo puedo representar yo a Cristo en esta manera? ¿Ustedes creen que el Señor se hubiera sentado con usted a tomar y a tomar y a tomar y a tomar todo el día? No, ¿verdad? ¿O ustedes creen que el Señor se hubiera sentado con ustedes a fumar después de que sale del culto? Creo que es un poco ilógico, ¿cierto? ¿Cómo seguirían a ustedes a una persona de esta manera? Es como que ustedes digan que, ok, el día de hoy yo soy un indigente, por así decirlo, porque no debería ser la palabra correcta, de verdad. Ustedes están en una condición de calle, digamos. Entonces yo soy un indigente y yo le digo a usted, mi hermano, vamos a ir a hacer un negocio y usted va a salir ganando. ¿Usted me va a creer a mí? ¿Verdad que no? Porque soy igual que usted, soy pecador. Y el Señor no vino al mundo a pecar, vino al mundo a salvar. Vino a hacernos salvos, a liberarnos. Entonces, a Él es a quien tenemos que buscar. No busquemos cómo aprisionarnos con las cosas que nos ofrece este mundo. Nadie puede servir a dos amos. No puede servir a Dios y al dinero, pues amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y despreciarás al otro. Mateo 6:24. La Biblia claramente nos dice que no podemos servir a dos señores cuando no tenemos autocontrol. Cualquier cosa que pongamos en el primer lugar puesto en nuestra vida, será quien controle nuestra vida. Dice la Biblia en Éxodo 34:14. No deben adorar otros dioses, sino solamente a mí, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso que exige lealtad absoluta y devoción exclusiva. Aquí el Señor específicamente lo está diciendo. Exige lealtad absoluta y devoción también. ¿Cierto? Entonces, si el Señor lo exige, quiere decir que por ende nosotros no debemos tener otros señores. Y si los tenemos, como dice Diver, nos vomitará de su boca por servir a dos señores, ¿cierto? Entonces tenemos que estar pendientes a quién es el que está en primer lugar de nuestra vida, si no queremos ser vomitados de la boca del Señor.
El Señor exige el primer lugar siempre, quiere que sus seguidores sean leales y devotos a Él. No podemos decir, amo al Señor, pero también amo el dinero, y todas mis acciones están dirigidas al dinero, y no enfocamos a cumplir la voluntad de Dios, porque estaríamos sirviendo a dos señores. Por eso la templanza es tan importante, porque hace que nuestro pensar se aleje de la mala obra. El fuego es muy necesario y tiene muchos usos en nuestras casas y fábricas, cuando se mantiene bajo control. Pero cuando pierde uno el control del mismo, se convierte en un terrible enemigo que destruye todo lo que toca. Es necesario controlar adecuadamente el fuego al usarlo como gran fuente de energía, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una vela, nos sirve bastante porque nos puede alumbrar el camino. Pero cuando perdemos el control de esta vela y la alimentamos con más leña y más leña, puede causar un incendio forestal, puede causar la quema de una casa, puede causar la quema de una persona, solo por no tener el control del fuego, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando perdemos el control, ya nosotros estamos muertos, estamos destruidos, porque ese fuego es quien está controlando nuestra vida. Entonces, ¿quién es el único que puede controlar ese fuego en su vida? Jesús. Y si no lo buscamos a Él, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Verdad? Nos quemamos, perdemos el control. El hombre, al ser creado, fue lleno de energía mental, física y emocional y espiritual, la cual debe usar y controlar adecuadamente para que sea de beneficio. No es de sorprender entonces que esta energía deba someterse al control del Espíritu Santo. Esa energía que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior debe ser sometida al control del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está controlando su vida, déjeme decirle que usted está destruido. Usted está muerto en vida. Exactamente. Entonces, permitámosle al Señor que controle nuestra vida, nuestro espíritu. Dios tuvo el plan de que comenzando con la salvación, el creyente fuera dirigido hacia una vida de templanza, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, del 11 al 12. La templanza como fruto del Espíritu es la autonegación ante los malos deseos o placeres. La templanza contrasta a las últimas dos palabras que les acabo de decir, los deseos y los placeres, o sea, las obras de la carne. Si tenemos templanza, tenemos que aborrecer esas dos, ¿cierto? A los deseos y a los placeres. Tenemos que poner primeramente al Señor. Esto implica cumplir la voluntad del Señor siempre. No solo cuando estamos en la iglesia o no solo cuando estamos en el estudio bíblico o cuando estamos con el pastor. Se trata de que tengamos el control y el autodominio para cumplir su voluntad, incluso cuando pensamos que no nos está viendo, aún así sabiendo que Él nos está viendo, ¿cierto? Se trata de que cumplamos la voluntad del Señor siempre, porque muchas veces decimos, pero el Señor no me está viendo, pero no nos acordamos que el Señor es omnipresente, omnipotente, ¿cierto? El Señor todo lo ve y todo lo puede, ¿verdad, Fresa? El Señor todo lo ve y todo lo puede. Ok, entonces, si el Señor todo lo ve y todo lo puede, ¿ustedes creen que podemos portarnos mal pensando que Él no nos ve? Dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros hagamos ya el Señor lo vio. Todo lo que usted siente en su interior, los deseos de su interior, ya el Señor los vio. Entonces, mejor dejemos que el Señor sea quien controle nuestros pensamientos y nuestras acciones. Si practicamos la templanza, no abusemos del uso de las bendiciones que Dios nos da. Pongamos a Dios de primer lugar y que sea Él quien guíe nuestras acciones y supla nuestras necesidades. Recuerden que cuando Dios está en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura, ¿cierto? Cuando Dios está en primer lugar, Dios le provee lo que usted necesita. Si necesita comida, Dios se la provee. Si necesita abrigo, Dios se lo provee. Si necesita baño, Dios se lo provee. Pero siempre y cuando Dios esté en primer lugar. Si usted pone el vicio en primer lugar, todo lo demás se pierde. Se pierde la comida, se pierde el aseo, se pierde la cama, se pierde todo, ¿cierto? Romanos 6:23, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tendría por añadido. Entonces, yo siento que el día de hoy, esta prédica
se asemeja mucho a nuestro diario vivir, ¿cierto? Es una prueba constante contra los deseos que ofrece este mundo, ya sea comida, ya sea el dinero, ya sea los carros, los lujos. Hay muchos deseos y muchas tentaciones en esta vida, pero si su espíritu es fuerte, si su fe es fuerte, ténganlo por seguro que el Señor le va a ayudar a tener la templanza que necesita y el autocontrol para poder superar cualquier prueba. Recuerden que cuando ponemos al Señor de primer lugar, todo lo demás está por añadidura. Ese sería el devocional del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y los que estamos viendo de frente, vamos a tratar de voltearnos para repasar el versículo de la semana. ¿Les parece?